Podcast Index Nuevo León, un espacio para compartir los temas más relevantes de nuestra industria manufacturera de exportación. Acompáñanos. Hola, bienvenidos a todos a un episodio más de Index Nuevo León. Les saluda Yuritsi Vázquez, directora del Comité de Comercio Exterior de Index Nuevo León. El día de hoy me acompaña Ricardo Cruz, él es subdirector del Comité de Comercio Exterior, y Yandeli Romerol, quien también es miembro del Comité de Comercio Exterior. El día de hoy vamos a tener el podcast que se llama ¿Qué perfil de comercio exterior buscan las empresas IMEX? Y bueno, ¿por qué elegimos este tema en el comité? Pues es importante puesto que consideramos que en las empresas IMEX debemos de tener personal idóneo, que comprenda la importancia del impacto del cumplimiento legal sobre las necesidades comerciales o productivas de las empresas, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy relevante para nosotros, los que estamos trabajando en la industria, y me gustaría empezar, Ricardo, ¿qué opinas en cuanto a qué competencias son las más importantes actualmente en una posición de cumplimiento en comercio exterior? Muchas gracias, Yuri, encantado de estar aquí compartiendo estas ideas con ustedes. Y qué buena pregunta. Desde el principio es interesante entender, yo creo que para poder contestarte, pues cuál es la necesidad de la industria, ¿verdad? En base a la necesidad de la industria de estos tiempos es que podríamos plantear qué capacidades o qué competencias pudieran tener las nuevas generaciones de comercio para poder cubrir estos puestos. Como primer punto, es algo importantísimo que considero que se debe de tomar en cuenta todos los temas del business intelligence, que al día de hoy está muy en auge. Todas las personas nuevas egresadas que cuenten con estas capacidades, con este conocimiento, que entiendan el Big Data y que entiendan cómo poder presentarlo en sus empresas, por supuesto que van a tener una ventaja competitiva versus las otras personas que aún no estén capacitadas con estas nuevas herramientas. Eso es importantísimo al día de hoy y por supuesto hay que tomar en cuenta para qué posición necesitas a la persona. Entonces, si tú tienes planteado ocupar una posición, es bien importante que el conocimiento técnico, teórico, también pueda ser empatado con el conocimiento verídico de la aplicación diaria. Estoy de acuerdo contigo, Ricardo. Creo que en estos últimos años el tema del Data Analytics toma mucha importancia, ya que manejamos un volumen de datos muy fuerte, sobre todo en las grandes empresas. Entonces, poder hacer análisis o revisiones de lo que estamos operando en el día a día, definitivamente necesitamos de herramientas que nos permitan ver todo el detalle de la operación, como para poder detectar si tenemos algún riesgo, ¿no? Es importantísimo, Yuri, porque la información por sí sola no dice nada. Puedes tener un mundo de información, pero si no cuentas con el personal capacitado para poder entenderla, presentarla y hacer deducciones, predicciones y análisis en base a la información, entonces te vas a enfrentar a retos tan importantes como no saber qué hacer con tu misma información que ya tienes. Entonces, esta competencia, para mi punto de vista, es importantísima, lo que al día de hoy buscan las empresas IMEX en nuestra región. Correcto. Y me gustaría también adicionar, Ricardo, un punto que comentaste, que es en cuanto a qué hacer con la información. Bueno, ya tenemos el saber manejar la información a través del Data Analytics. Ok, muy bien. Pero, ¿cómo vamos a analizarla? Yo creo que aquí toma mucha importancia el concepto de analista. Un analista que realmente haga esa labor de análisis de lo que le dan los datos. Y para poder hacer un buen análisis hay que tener un buen conocimiento
de la legislación aduanera para saber si lo que me está dando los datos me implica que tengo algún riesgo, ¿no? Por supuesto, de ahí mismo parte mi comentario. El tener la información por sí sola no te dice nada. Si tienes un conocimiento amplio de la ley aduanera, no solo técnico o teórico, sino de aplicación, y lo correlacionas de manera correcta con todas las demás legalidades que están involucradas en el comercio exterior, es solo así como vas a poder crear un perfil de una empresa que realmente le dé ese valor agregado a tu empresa, que realmente te dé la visión que vas a buscar de ahora en adelante, que es tomar decisiones con proyecciones correctas, en información correcta. Muy bien. Entonces, si pudiéramos resumir, ¿qué esperamos en qué competencias consideramos importantes? Estamos hablando de un tema de data analytics, manejo de información, ser una persona con una buena capacidad de análisis y también, obviamente, tener el conocimiento de la legislación aduanera para saber cómo aplicarlas, ¿no? Digamos que pudiéramos hablar de un tema muy de fondo desde el punto de vista de cumplimiento, pero algo que yo también adicionaría y que a lo mejor les escuchamos mucho, pero no siempre se utilizan de la manera adecuada, es una persona que sepa trabajar en equipo, porque en el tema de comercio exterior haces equipo con muchas áreas de la compañía, tiene que tener esa capacidad también de comunicación, no nada más es estar en nuestra área y tener datos, sino también hay que comunicar dónde tenemos el riesgo, tener que convencer que necesitamos acciones. Adicional, yo también pensaría en que tienen que ser personas que tengan una visión muy proactivos, siempre estar anticipándose a lo que pudiera pasar, ¿no? Claro, definitivamente, Yuri. Ahí vamos avanzando precisamente en el perfil de lo que la industria del día de hoy busca. En el último escalón o en el último paso, pues es la correcta transmisión de la información. Si te pueden presentar los resultados o las proyecciones con reportes, sin embargo, si te los pueden presentar con información interactiva, es la manera correcta. Y como bien mencionas, hay que tener en cuenta siempre todas estas cualidades o competencias. Y tomando esto en cuenta, Yuri, yo me atrevería ahora a regresarte la pregunta en base a lo que al día de hoy buscamos en las competencias que la industria busca en estos tiempos. Me voy a permitir aquí pedir soporte de mi compañera Yandeli. ¿Consideras al día de hoy, Yandeli, que las universidades necesitan modificar su enfoque? Muchas gracias por la invitación, antes que todo. La verdad es que es una pregunta muy interesante que he tenido oportunidad de discutir con algunos de mis compañeros del comité. Y es una pregunta que decidimos que era importante porque creo que de ahí nace la necesidad de enseñar a las universidades, sobre todo en el estado de Nuevo León. Me llama mucho la atención que en ocasiones cuando discuto con otras universidades foráneas, tal vez tienen un enfoque más técnico o más operativo. Pero sí pienso que en las universidades del estado de Nuevo León, en mi experiencia como docente, es que tal vez el enfoque va muy teórico. Les voy a explicar. Normalmente podemos ver pues el temario, la ley aduanera, revisar algunos temas como cadena de suministro o algunos otros temas como la función que tiene, no sé, la documentación, pero no les explicamos a los chicos o a los alumnos en qué momento es que se integra en el sector privado, a las empresas, donde es importante que empiece, que se detone esta información. Entonces es muy interesante, Ricardo, porque sí pienso que las universidades no ven a nivel público
lo que realmente se ve en el sector privado. Entonces, las universidades necesitarían acercarse tal vez un poco más al sector privado o contratar docentes que tengan injerencia en el sector privado, como es mi caso, en donde puedes darles una visión de lo que realmente el sector privado no ve, que es cómo se tiene que llevar. Por ejemplo, en algunas ocasiones con mis alumnos yo les digo, esta es la documentación que vas a necesitar, el por qué, desde qué organismos centralizados, descentralizados necesitas, por qué los necesitas, qué trámites puedes hacer en esos organismos, porque no los conocen, muchas veces llegan a la vida ya de trabajo y no conocen, escuchan una secretaría de cualquiera de ellas, pero no saben exactamente a qué se refieren. Entonces, desde conocer los organismos, conocer qué tiene que ver la documentación, por qué necesitas la documentación de comercio exterior, por qué es importante integrarla a la vida laboral, eso es algo que yo creo que las universidades deberían de tener un enfoque más que tenga que ver con el sector de trabajar en una empresa, no nada más que se vayan con el temario de un libro en sí. Entonces, porque esto a lo que finalmente te lleva es que puedes hacer personas que estén muy centrados en el tema, por ejemplo, no sé, de la ley, de la documentación, etcétera. Y eso nos lleva a que en algunas ocasiones se vuelven nada más unas personas que son especializadas en un tema y claro, cuando llegan a la vida laboral, de repente se les pide ser todólogos. Entonces, eso me da un poco pie para poder hacer, no sé, la siguiente pregunta, que no sé ustedes qué es lo que piensan. Cuando ya las universidades tienen un enfoque, por ejemplo, ahora sé que muchas les dan con acentuación en aduanas, con acentuación en logística, con acentuación en comercio exterior, pierden un poco también porque las personas pueden creer que son especializadas en comercio exterior, pero no les dan ese punto o ese enfoque tal cual. Entonces salen de ahí sabiendo de muchos temas un poco. Entonces esto creo que puede confundir un poco a la persona. Es bien importante lo que estás mencionando, es súper interesante. Entonces, desde una perspectiva, tomando en cuenta que al día de hoy ya las universidades deban de enfocarse en un tema más práctico, más allá del teórico que puedas aprender de algún libro, de algún asesor, de algún docente, tratar de hacer ese link con el día a día de la operación diaria para poder absorber el conocimiento que realmente te da la experiencia. Aparte de eso, también es interesante con la combinación de la pregunta original que traíamos, en el cual al día de hoy es importantísimo jugar o meter al juego todos los temas de inteligencia y de business analytics, ¿verdad? Exactamente. Sí, yo creo que es un punto bien importante, porque no sé si les ha tocado, pero a veces es complicado que las personas ya trabajando en el área, pues a lo mejor sí traen mucho conocimiento de la parte técnica, hablando desde el punto de vista aduanero, pero pues hay áreas de oportunidad en el manejo de datos, ¿no? Desde el Excel hasta, bueno, ahorita como ya hablábamos del Data Intelligence, creo que es importante que las personas que van saliendo en las universidades refuercen estas nuevas herramientas. Bueno, el Excel no es nueva, sin embargo, no todo mundo le saca el beneficio a la herramienta como debiera, claro, ¿no? Entonces, considero que sí pudiera a lo mejor las universidades ir haciendo algunos ajustes para estar más acorde a lo que pide ahora el mercado. Sí, Yuri, eso me parece muy interesante. Y tomando en cuenta esta especialización, desde tu punto de vista, ¿qué consideras que tiene más valor para una persona cuando se integra al ámbito laboral? ¿Ser todóloga o ser especializada en un tema? Esa es una pregunta difícil. Excelente pregunta. Y yo creo que varía dependiendo del tipo de empresa, ¿no? A lo mejor las empresas pequeñas es más fácil que una persona se haga o tenga en su responsabilidad llevar a cabo la operación, el compliance, la logística, o sea, les toca hacer todo. Yo creo que a muchos nos tocó
hace algunos años estar de esa manera. Sin embargo, creo que las empresas grandes, su enfoque es ser un poco más especializadas, porque los volúmenes de las empresas grandes no te permiten que una persona pueda hacer todo y no puedes dejar de lado el cumplimiento, porque muchas veces se le da mayor prioridad cuando traes todo a que las mercancías crucen, ¿no? Te vuelves únicamente alguien que opera, y creo que eso es algo muy peligroso para las empresas, el darle ese enfoque, porque al final del día pues te permite que cometas errores, ¿no? Entonces considero que es bien importante que si están en una empresa pequeña donde tienen muchas funciones dentro de su responsabilidad, la parte de compliance siempre debe de estar primero, ¿no? Y hablando de empresas grandes, pues tener su segregación, y también la parte de compliance siempre debe ir primero. Totalmente de acuerdo contigo, Yuri. Interesante lo que mencionas, y también si pudiese agregar algo sería, pues depende, ¿verdad? Depende a qué área y a qué posición en específico vas a ubicar a esta nueva persona. Porque, como bien mencionas, una empresa tan grande que maneja tantas operaciones, que tiene muchos departamentos, va a ser imposible que lo haga bien una sola persona. Lo puede manejar, claro, con mucha experiencia, pero que lo haga a un nivel bien hecho va a ser bien difícil. Entonces es muy probable o interesante que tal vez necesites una persona especialista para determinada actividad en tu empresa y en determinado departamento, pero también puede ser muy interesante que necesites una persona todóloga, al menos no a un nivel de especialista, pero sí que te conozca todos los flujos de todos los departamentos, dependiendo de la posición a la que la quieras ubicar, ¿no? Entonces es súper interesante. Y como bien mencionas, si nos ponemos a pensar en esta perspectiva, en una empresa pequeña, en una empresa grande, ¿qué ha cambiado? ¿Qué notas tú en tu perspectiva, en tu opinión? ¿Qué ha cambiado en estos años? De 5 a 10 años hacia atrás, veíamos precisamente, como bien mencionas, pasamos, y me incluyo, pasamos por esas experiencias de que, en mi caso particular, yo hacía la labor de traer al cliente, hacer la operación, incluso hasta facturarle y irle a cobrar, ¿verdad? Entonces, al día de hoy, ¿cómo ves esos cambios? ¿Qué ha cambiado en estos perfiles que necesitan las industrias de comercio exterior en comparación a los años anteriores? Mira, en mi experiencia, yo lo que te pudiera comentar que he visto y viví también, es que anteriormente había mucho enfoque en ser un todólogo, porque los departamentos de comercio exterior eran los que estaban escondidos, en donde nadie los ve, donde todo el mundo se acerca porque tiene una urgencia para cruzar algo, ¿no? Eso es lo que yo veo que sucedía más en el pasado, ¿no? El enfoque de las personas de comercio exterior era mover cajas, y no había mucho como este enfoque de cuidar el cumplimiento. Yo lo que he visto con el paso de los años es que pues cada vez son más complejas todas las obligaciones que tenemos que cumplir. Claro. Y eso nos ha llevado a que tenemos que tener áreas de comercio exterior mucho más enfocadas, podríamos decir, sí, ¿verdad? Sí, definitivamente ya no somos los mismos que estábamos hace 10 años operando. Ahorita somos empresas que cuidamos el cumplimiento, porque pues obviamente sabemos que los riesgos pueden ser muy fuertes, hablando desde temas de que nos quiten un padrón, o sea, desde el tema de funcionalidad de la empresa que pueda seguir operando hasta el tema de multas, ¿no? Entonces, las empresas están volteando a buscar cómo hacerle para ser más eficientes desde el punto de vista de cumplimiento, y esto ha llevado a que se le dé mayor valor a las personas de comercio exterior. Entonces, y en las empresas a lo mejor donde todavía no llegamos a ese punto, pues creo que hay muchísimo que trabajar,
porque el empleado responsable del área de comercio exterior no es únicamente una persona que pasa papeles y cruza mercancías urgentes. Es la persona que está cuidando que tu empresa esté en cumplimiento y que está cuidando que siga operando, ¿no? Interesantísimo, Yuri. Podría agregar tal vez que no es lo mismo hace 10 años que ahora. Un trámite muy sencillo que antes una persona podía llevar sin mayor problema, como es el registrar un domicilio externo de tu planta ante un programa que tengas autorizado. Los 10 pasos que se llevaban hace 10 años se han transformado en estos tiempos a las necesidades incluso de involucrar tal vez a un federatario, tener que hacer trámites especializados con formatos especializados en determinadas plataformas, determinadas autoridades. Todos los reglamentos han cambiado. Entonces, de acuerdo con tu comentario, no es lo mismo hacer el mismo trámite hace 10 años que ahora. Eso va a buscar un perfil muy, muy especializado en determinadas actividades de la empresa, ¿verdad? En este sentido, me gustaría también externar esta pregunta, y si podemos ponerlo desde esta forma, pues ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros que al día de hoy tenemos la gran oportunidad de poder estar dentro de la industria, poder estar ahora sí que en el frente de las operaciones del día a día, pues para desarrollar el talento que hay en el mercado? Yanely, ¿tú qué opinas? Mira, Ricardo, en mi opinión, estoy completamente de acuerdo con Yuri en donde la persona que cuida el cumplimiento en las empresas que tiene que ver con el comercio exterior es sumamente importante. Las obligaciones que tenemos que cumplir como empresas son cada vez más complejas. Yo recuerdo, yéndome un poco a la pregunta anterior, cuando teníamos este tema de aprender de la ventanilla única y de tantos trámites que tenían que hacerse. Antes era una hoja, un papel que tenías que llevar a firma y al siguiente día ibas por él. Entonces, nosotros mismos tuvimos que irnos capacitando en las nuevas tecnologías de información, en las nuevas plataformas, en las nuevas obligaciones que teníamos que cumplir, y esto es nuestro deber, empezar a pasarlo a las nuevas generaciones. ¿Cómo? Tratando de darles una formación continua, transmitir ese liderazgo consciente de que realmente el tema del cumplimiento siempre debe de estar por delante, que no nada más es el tema logístico de que las mercancías tienen que estar a tiempo en la planta, tiene que haber una fusión entre estas dos áreas, y como ofreciendo cursos, capacitaciones especializadas, obviamente planes de carrera, proyectos interesantes, llevándolos a donde empieza el trámite para que ellos conozcan la importancia que tienen en la empresa. Entonces, ¿cómo podemos hacer para desarrollarlos más? Dándoles más proyectos, involucrándolos más en el área y explicarles exactamente por qué es importante su puesto, por qué es importante el tema de comercio exterior en las empresas, la importancia. Nosotros tenemos que darles esa importancia a los nuevos puestos, a las nuevas generaciones, para que ellos entiendan y puedan empezar a desarrollarse en estas áreas. Totalmente de acuerdo, Yanely. Tal vez en mis palabras también podría agregar, hay que compartir. Yo desde mi trinchera, ¿qué podría decirte? ¿Qué puedo hacer yo para poder apoyar al desarrollo del nuevo talento que viene, estas nuevas generaciones? Básicamente es compartir toda la experiencia que acabas de mencionar. Es lo que te ha dado esas herramientas que el día de hoy tienes para poder gestionar un trámite ante N cantidad de autoridades, ¿verdad? Entonces, el compartir, el darles ese soporte a las nuevas generaciones, consejo fundamental para que puedan estar preparados y no solo se queden, como mencionábamos en un inicio, con la información que se queda en los libros, sino que realmente tengan toda esta información, todo este conocimiento, que lo compartan de viva voz, de la experiencia. Eso les va a dar un plus enorme para poder enfrentar estos nuevos retos en el mercado. ¿Qué opinas, Yuri? Pues mira, yo te pudiera también decir que creo que es una tarea para nosotros como managers o supervisores, que como bien comentan, nos ha tocado vivir a lo mejor no de la manera más bonita, el aprender muchísimas cosas, como dicen, a golpe y porrazo, poder transmitirles es eso que ha venido pasando con el tiempo, compartir para que las nuevas generaciones pues puedan ir teniendo también conocimiento de esas situaciones que ya vienen del pasado, ¿no? Y que sepan a lo que se van a enfrentar, ¿verdad, Yuri?
Correcto, Exactamente. sí, no está tan sencillo, ¿no? Ahora, un punto importante, aquí hemos estado hablando de logística, comercio exterior, compliance y demás. ¿Por qué consideran que es importante que hagamos la diferenciación? ¿No son lo mismo? ¿Son lo mismo? ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Mira, Yuri, en ese punto yo pienso que siempre es importante que les diferenciemos porque incluso a nivel empresa, muchas veces, pues somos los de logística y muchas veces no entienden la importancia del comercio exterior. Desde mi punto de vista, la logística es el compliance completo, ya todo integrado, pero en realidad sí debemos de también enseñarles a las personas, incluso a nuestras empresas, la diferencia entre logística y comercio exterior. Comercio exterior, todo lo que tiene que ver con los cumplimientos, las regulaciones, aranceles, etcétera, lo que se tiene que cumplir, pero el tema de logístico, aunque va de la mano, es el tema de el just in time, que cruce a tiempo, que nos llegue a tiempo, que se vaya a tiempo. Aunque los dos están muy fusionados, sí tenemos que hacer una diferenciación entre ellos a nivel empresa para que también a las personas de la misma empresa entiendan la diferencia entre uno y otro y por qué es importante el cumplimiento en materia de comercio exterior y la rapidez o la importancia que tienen los costos logísticos, la diferencia entre uno y otro. Estoy totalmente de acuerdo contigo y considero que lo que acabas de comentar es básico. O sea, al final del día, las dos áreas pues tienen responsabilidades diferentes, pero se complementan. O sea, al final, si traen un embarque urgente, si no cumples con una restricción, no va a poder cruzar. No va a poder cruzar por más urgente que sea. O si ya tienes toda la parte aduanera lista, pero si no hay unidades no hay en citas, el mercado, no puedes llegar a cargar, exactamente. O sea, son muy áreas que están muy relacionadas, que tenemos que estar trabajando muy de la mano, pues porque al final del día el objetivo es que las mercancías lleguen con compliance, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre logística y comercio exterior? Muchas gracias, Yuri. Y bueno, señalar diferencias es para mí tan complicado como señalar similitudes, ¿no? La verdad es que son dos departamentos que están totalmente de la mano, funcionan el uno con el otro. Sin embargo, sí hay que puntualizar y señalar de manera muy puntual, que una persona encargada de tu trade compliance es quien te va a dar la pauta para estar en cumplimiento legal. No necesariamente es quien te va a hacer una coordinación de un embarque, sin embargo te va a crear la estructura legal correcta para que tú estés tranquilamente durmiendo en tu casa y sepas que tus operaciones de comercio exterior no van a tener ningún problema. Y creo que tu tranquilidad no tiene precio, ¿no? Y tu tranquilidad no tiene precio. Exactamente, entonces cuando nos ponemos a analizar los diferentes factores o diferentes fundamentos legales de las consecuencias que pudiese tener no estar en cumplimiento legal, es cuando empiezas a entender prácticamente las diferencias entre logística y una persona de cumplimiento. Entonces, si partimos de ahí, mi opinión podría ser, la persona que se va a dedicar a hacer tu cumplimiento legal, pues tiene que tener el cumplimiento legal por encima de todo. Y muchas veces, no en todos los lugares, pero sí es interesante que pareciera ser que en algunas empresas, por temas logísticos, incluso pudieran tener urgencias por temas de producción o incluso hasta por temas comerciales, con independencia de el correcto cumplimiento legal. Entonces, cuando tú a una misma persona le haces responsable de ambas áreas, pudieras tener un conflicto muy interesante ahí. En cambio, si tienes a la persona correcta encargada de tu estructura de cumplimiento legal y a la persona correcta encargada de tu coordinación logística, vas a funcionar de una manera mucho más adecuada al cumplimiento. Entonces, eso sería, desde mi perspectiva, lo que podría aportar en esta pregunta.
Ricardo, estoy totalmente de acuerdo, porque al momento en que una persona tiene como la presión de empezar a cumplirte con el tema de tarifas, de empezar a tener ahorros en temas logísticos, puede descuidar el tema del compliance, el tema de estar revisando siempre que esté en cumplimiento, que tenga toda la documentación en regla, y sí crea este conflicto de intereses entre la rapidez que necesita que el material esté ya en planta, por tal vez, como lo comentaste, la presión que tiene por parte de producción o de ventas, y empieza a descuidar también el tema. Entonces, yo también considero que deben de ser dos enfoques distintos. Tal vez en un mismo departamento, pero con personal especializado en cada uno de los temas. Yo creo que aquí también viene un tema de concientización, ¿no? Concientización en el liderazgo de nuestras empresas. Claro. El área de comercio exterior y logística son diferentes y necesitan muchísimo apoyo y definitivamente no pueden dejar de lado el cumplimiento, ¿no? Y como bien comenta, ¿no? A lo mejor es desconocimiento de liderazgo, a lo mejor en ciertas empresas, porque su core es producir, ¿no? Al final del día Totalmente. Su core es producir, entregar la mercancía, en eso son expertos y ahí es donde está nuestra responsabilidad de abrirles los ojos y explicarles lo que tiene que ver con nuestro expertise. Hacer ciertas cosas tiene consecuencias y por supuesto que todas las empresas siempre están buscando hacer las cosas bien. Sin embargo, pues entendemos que es desconocimiento lo que los lleva, no temas de mala fe ni demás, es simplemente que la realidad es que en México los temas aduaneros son muy complejos. A lo mejor no es lo mismo operar aquí que operar en otro país, que hay muchísimas más facilidades. Esa complejidad, pues hay que entenderla, acercarnos las personas responsables de las áreas con esas personas clave, explicarles qué es lo que sucede, qué pudiera pasar si algo omitimos o algo fallamos y las consecuencias que puede tener para la empresa, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, Yuri. Es parte de nosotros, de nuestro liderazgo como parte del equipo, transmitir el por qué es importante cumplir, porque es importante que la empresa esté en cumplimiento y cuáles son los riesgos que existen en caso de que no estemos 100% cumpliendo con los requerimientos que se nos solicitan. Exacto, y tal vez si te pudiera ejemplificar de una manera, trataré de hacerlo muy sencillo, pero cuando le hagas entender a tus altos mandos en tus empresas que si logísticamente utilizas el mismo camión para cargarte otro pallet que te urge estar en la planta, pero le explicas que si no está declarado y es más de determinado porcentaje de tu mercancía, está penalizado como delito de contrabando y que el representante legal de tu empresa se puede ir a la cárcel, cuando ellos entienden eso, créeme que van a entender la diferencia entre logística y compliance. Muy de acuerdo. Cuando ellos saben que es el nombre del representante legal y que tiene una consecuencia legal, es cuando empiezan a tomar en cuenta el por qué es importante el tema de cumplimiento. Otra pregunta que tal vez tiene que ver con lo que estamos platicando es que a mí me gustaría saber qué piensan ustedes, qué relación tiene el costo-beneficio que debemos de considerar como correcto para precisamente hacer una correcta contratación del personal de comercio exterior para que pueda ayudarnos a cumplir con esto. Híjole, ese es un tema que a lo mejor aquí la gente de RH nos va a querer. Va a tener su punto de vista muy particular. Yo, a lo mejor sin politizar tanto, lo que pudiera decir es que nada más hay que darle la importancia de vida a la gente de comercio exterior que está siendo responsable del impacto del cumplimiento aduanero de tu compañía, ¿no? O sea, si no le vas a poner énfasis a traer una persona capacitada, pues esas son las consecuencias que puedes tener, ¿no? Entonces, las empresas tienen que buscar traer la persona adecuada, no nada más fijarse en otro tipo de factores, en un tema de contratación, sino que sea la indicada para lo que necesita la compañía, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, Yuri. Y vaya, como bien mencionas, tal vez se preste mucho a debatir con nuestros compañeros de recursos humanos. Sin embargo, yo lo pondría mucho más práctico y yo te diría, mi particular opinión, pues qué costo-beneficio, híjole, pues depende mucho de tu empresa, por supuesto, depende de lo que hagas, pero hay una fórmula desde mi apreciación muy sencilla de aplicar. Haz una matriz de riesgos, sí, sencillo. Si en tu matriz de riesgos la actividad que la persona va a desempeñar detona determinado riesgo, ya sea monetario o en algunos casos bien extremos como el que acabamos de platicar, incluso hasta pena corpórea, pues yo creo que la relación directa de lo que vas a buscar en el mercado y lo que vas a recibir en contraprestación económica y demás, pues tiene que tener esa relación. Si vas a poner a una persona encargada para que te cuide tu padrón de importadores y vas a contratar a un recién egresado o a una persona que todavía no tiene esa expertise, o incluso, desafortunadamente, me ha tocado ver hasta en empresas que hasta practicantes ponen a cuidar puntos tan delicados como esos, pues por supuesto que tu riesgo va a ser enorme. Entonces, si tú simplemente haces tu matriz de riesgo, metes todos los factores desde perder tu padrón de importadores, perder tus certificaciones, multas, vámonos bien fácil a los diferentes artículos para no andar en temas técnicos y perdamos el interés en la plática, pero para no aburrirlos, simplemente es una matriz de riesgos. Entonces, en base a tu matriz de riesgos, vas a potenciar el valor de tus inventarios y vas a decir, ok, si yo no pongo a una persona totalmente capacitada y si no le pago lo correspondiente al riesgo que me está cuidando, vas a estar en un error. Tienes que definitivamente categorizarlo. Entonces, ese sería mi comentario, mi recomendación. No sé qué opinan ustedes. Me parece muy interesante y estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que es un punto de vista bastante práctico y muy importante el hacer esta matriz. Muchas veces las empresas la alta dirección puede verlo un poco más desde el punto de vista operativo, del costo, etcétera, que tengo que tener, pues tengo un objetivo de ventas al mes, anual, etcétera, y con esto cubren tal vez la parte de tener personas especializadas en esas áreas. Pero cuando lo llevas a esta matriz que tú mencionas, ¿qué puedo perder desde mi permiso de importador-exportador, desde las multas y al final hasta tal vez con una pena legal? Creo que ahí es donde ya se vuelve bastante interesante en la relación costo-beneficio. Sí, exacto. Y me gustaría adicionar a lo que ustedes comentan que tocaron puntos bien interesantes. O sea, es el tema de la matriz, creo que da justo a poderle poner una metodología, sí, cómo determinar esta claro, relación, no estamos ¿verdad? hablando subjetivamente, ¿no? Exacto. Pero yo creo que fuera de todo eso que están comentando, hay que apreciar las posiciones de comercio exterior. Y no porque nosotros venimos de esas áreas, implica que tengamos que ser la estrella, ¿no? Simplemente darle el valor que se merece. O sea, me parece que si en las empresas a veces se considera que la producción lo es todo, que es muy importante, por supuesto que lo es, pero al final del día el área de comercio exterior, las personas de cumplimiento están teniendo una carga de responsabilidad muy fuerte que no es la misma de hace 10 años que platicábamos hace rato. No, si te quedas sin una persona de cumplimiento, no es como que no hay quien te mueva una carga. O sea, es la continuidad de tus permisos, la continuidad de tus certificaciones, la presentaste en tiempo, no lo presentaste, fíjate, es que hubo cambio de gente, no hubo sustentabilidad, en ese tema, y ese tipo de pequeños errores te hacen que te bajen el switch del padrón, exacto, pierdas tu certificación en materia de IVA. Entonces, por favor, aprecien a la gente del área de comercio exterior porque está haciendo actividades de muchísimo impacto en temas de riesgo para la compañía.
Totalmente de acuerdo y precisamente tener una metodología fundada considero la mejor opción para que una persona en un cargo de decisión pueda identificar ese valor agregado y de igual forma cómo hacer el correspondiente contraprestación y no solo económica, como bien menciona Yuri. Pues bueno, en base a esta misma pregunta que estamos realizando, hemos observado que aquí en Nuevo León hay mucho crecimiento, hay mucha inversión, hay muchas empresas interesadas en venir a instalarse, a crear esos empleos, a hacer uso de los beneficios que también se pueden gozar en estas leyes mexicanas, porque no todo es requisito, también tenemos todos los beneficios que nos dan. Correcto. En sus palabras o en sus puntos de vista, ¿qué les recomendarían desde la perspectiva de lo que hemos estado hablando, o los perfiles que necesitamos de las nuevas personas, nuevas generaciones para ocupar puestos? ¿Qué les recomendarían a estas empresas? Pues a mí me gustaría decir que hagan un análisis detallado de los perfiles de puesto que necesitan en el área de comercio exterior, que realmente estén enfocados a lo que se busca cuidar en el área. No pensemos de únicamente necesito una persona de importaciones, una persona de exportaciones y ya, es suficiente, ¿no? Es importante que analicen sus volúmenes de operación, analicen el tipo de riesgo que tienen, como bien comentaste tú en una matriz, chequen el riesgo que tienen como compañía, evalúen bien las posiciones que tuvieran que ser las encargadas de cuidar cada una de las funciones del área de comercio exterior y que les den la importancia adecuada a esos perfiles y hagan las contrataciones adecuadas, recordando que las personas que contraten pues son las que van a cuidar a que esa empresa siga en funcionamiento y que no tenga que caer en algún tipo de multa por una mala aplicación de las leyes, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Yuri. Y también pienso que muchas veces en muchas empresas que buscan inversión en nuestro estado, como algunas empresas tienen las costumbres, pues mandan a personal extranjero que tiene especialización en la empresa a que venga al estado a empezar el negocio. Entonces, una recomendación también sería para ellos que se apoyen con el talento mexicano, que se apoyen con las personas que ya tienen un tiempo aquí establecidas, que ya conocen las leyes, que tienen un tiempo trabajando ya bajo los parámetros de todo lo que se tiene que cumplir. Y esto nos puede ayudar a que obviamente pues el talento mexicano también sea parte de las nuevas empresas. Es muy usual que llegan pues con personas extranjeras que no conocen las leyes, no conocen cómo funcionan el tema del cumplimiento, y cuando luego después de unos años hacen cambios por personas que sí son del país, encuentran que los libros están totalmente complicados, no tienen la información correcta, hay que volver a empezar. Entonces una recomendación sería hacer uso del talento mexicano, de las personas que ya están especializadas aquí en el estado. Claro, Yandeli, y volvemos al mismo punto clave de esta podcast. Por supuesto tiene sus beneficios la centralización, lo que ahora se le llama en la industria centros de excelencia. Hay determinadas actividades que son sumamente importantes a volverlas un shared service. Sin embargo, hay puntos tan claves, tan especializados en las determinadas y diferentes empresas, que lo que más recomendaría yo precisamente es eso. Necesitas una persona especialista. Yo no sé si tú podrías confiarle tu control de inventarios del anexo 24, en caso que las empresas mencionamos, CIMEX, a una persona que tal vez es muy experta en el manejo de data, de información, pero que no se viva en otro país. Vamos a poner un ejemplo nada más, que vive en Inglaterra, y que la persona sea genial en controles, por supuesto, pero que no esté al tanto de las modificaciones de nuestro decreto IMEX. Yo creo que ese sería un error interesante desde mi punto de vista, y que ya en algunas ocasiones he visto. Es importante por eso tener en la mente las diferentes posiciones, los diferentes perfiles, que busques
las correctas competencias, que es lo que estamos hablando, para ubicarlas en las mejores posiciones para tu empresa. Adicional a lo que ustedes están comentando y que ha sido el punto medular de nuestra conversación del día de hoy en cuanto al talento en el área, yo agregaría hay que sensibilizar, o más bien una recomendación que se les haría a estas empresas que buscan ponerse aquí en Nuevo León, es que estén conscientes que tiene que haber un enfoque de cumplimiento en el área, ¿no? 100%. De sí. que el Muy de cumplimiento es primero sobre cualquier otra cosa. Hacer esa sensibilización realmente les va a evitar muchísimos dolores de cabeza y dinero, ¿no? Exactamente, Yuri. Yo creo que aquí es el punto medular de esta conversación. El cumplimiento legal es lo que debemos de tener todos en mente, y todos los demás departamentos, y dependiendo las posiciones y personas y capacidades, siempre por encima del cumplimiento legal. Otro punto que pudiera incluir dentro de las recomendaciones es acérquense a asociaciones que tienen un enfoque exclusivo en este tema de cumplimiento, operación, en temas de comercio exterior. En este caso, por ejemplo, está Index Nuevo León, donde nosotros formamos parte con cada una de nuestras empresas. No intentemos inventar el hilo negro. Ahí podemos hacer benchmark con otras compañías, tomar esas buenas prácticas e implementarlas y tener un esquema de cumplimiento adecuado, ¿no? Totalmente de acuerdo, Yuri. Mucho de lo que yo pienso que a nosotros nos ha sucedido es gracias a que escuchamos las experiencias de otras empresas, a que hacemos este benchmark, que lo que nos ayuda a poder tener un área pues funcional y un área exitosa. Claro, por supuesto, y la verdad es que no es desconocido para todos que no podemos ser todólogos al 100%, y siempre va a haber un área de la compañía que no estemos tan al tanto por cualquier circunstancia. Solo te recomendaría la famosa frase que por ahí he escuchado yo en mi carrera, que el desconocimiento de la ley no te exime de su aplicación. Entonces, si no conoces la ley, busca a alguien que sí la maneje y que te asesore y que te guíe con los correctos procedimientos para aplicar. Como bien mencionas, Yuri, por aquí en Index tenemos todas esas capacidades, están los expertos correctos. Sí, así es. No estamos solos. Las empresas que piensen eso, existe mucho personal capacitado, existen asociaciones como Index para poder apoyar a las empresas. Como ya platicamos, ahorita el tener la posibilidad de benchmark con otras compañías, tema de capacitaciones, etcétera. Que pueden ayudarlos a asegurarse de que puedan estar en cumplimiento, ¿no? Un correcto compliance, así es. Muy bien. Bueno, pues si les parece bien, vamos a concluir. ¿Con qué nos quedamos de esta interesante plática que tuvimos el día de hoy? Sí, Yuri, muchas gracias. Pues para mí fue bastante interesante el tema de que el perfil que deben buscar las empresas es personas que cuiden el cumplimiento de comercio exterior. Muchas gracias, Yandeli, Yuri. Yo la verdad que bien contento de escucharlas y compartir estas opiniones con ustedes. Si pudiera agregar algo nada más sería para concluir. Hay que entender que la situación en México está cambiando. No es lo mismo hace 5 años, 10 años, como mencionábamos, al día de hoy. Las tecnologías van cambiando, hay que actualizarnos, los perfiles en las universidades deben de actualizarse, deben de tomar en cuenta todo lo que está sucediendo en estos momentos, y eso es lo que hay que buscar siempre en estas nuevas generaciones de profesionistas, y al 100% de acuerdo con tu comentario, siempre cumpliendo con el cumplimiento legal. Pues muchísimas gracias por esta plática tan interesante y creo que bastante productiva, no nada más para nosotros y creo que para muchos de los que nos puedan estar escuchando.
Y bueno, nos escuchamos en nuestro próximo podcast del Comité de Comercio Exterior próximamente. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que son Index Nuevo León. Nos encontramos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y LinkedIn. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bye. Bye.